espíritu militar provocaba la decadencia del imperio, eludiendo todas las situaciones materiales preponderantes, de modo de conservar el ascendiente espiritual que le competía. En el acervo de sus servicios a la colectividad, se contaban las providencias tomadas por el gobierno imperial a favor de los esclavos que enseñaban las primeras letras a los hijos de sus señores, además de muchas obras de beneficencia social en el provecho de los más humildes y de los más pobres, a quienes la suerte no favoreciera. Su nombre era respetado no solamente en los círculos aristocráticos del Palatino, sino también en la suburra, donde habitaban las familias anónimas y desventuradas. En aquella mañana el rostro del viejo patricio dejaba entrever el júbilo sereno que palpitaba en su alma. Estrechó a los hijos largamente junto a su corazón, llorando de alegría al abrazarlos, besó a las nietas con júbilo paternal. Pero, es tanto los más gozosos saludos eran cambiados por todos en el torbellino de expresivas demostraciones de afecto y cariño. Cnello Lucio notó que Lole Urbico contemplaba con insistencia el perfil de su nuera, mientras Claudia Sabina, fingiendo absoluto olvido del pasado, concentraba su atención experimentado, cansado de agitarse entre los caprichos desengaños del mundo. Nestorio, por su parte, desembarcado en Ostia, satisfacía el viejo sueño de conocer la ciudad célebre y poderosa. Sentía extrañas conmociones íntimas, como si volviese a ver lugares amigos y queridos. Tenía la convicción de que el panorama, ahora desplegado ante sus ojos ansiosos, le era familiar desde los más remotos tiempos. No podía precisar la cronología de sus recuerdos, pero conservaba la certeza de que por misterioso proceso toda Roma estaba en sus reminiscencias más entrañables. Aquel mismo día, mientras Alba Lucinia y sus hijas se dirigían hacia la ciudad con Fabio Cornelio y su esposa, Elvidio Lucio lo hacía junto a su padre, sin que se dieran cuenta del paso de las horas ni de las características del camino completamente abstraídos, como se encontraban, en sus confidencias más íntimas. Elvidio le confió todas las impresiones que traía de Asia Menor, rememorando escenas o evocando cariñosos recuerdos, pasando después a sus grandes preocupaciones morales respecto de su hija, cuyos conocimientos prematuros en materia de religión y filosofía lo atemorizaban, desde que accidentalmente se diera el placer de escuchar en boca de los esclavos de la casa peligrosas supersticiones de la creencia nueva que invadía el imperio por todas partes. Aclaró, así, ante el sensible y generoso mentor espiritual de su existencia, la situación familiar, presentándole todos los pormenores y circunstancias con referencia al asunto. El anciano Cnello Lucio, después de oírlo atentamente, le prometió auxilio moral con respecto de esa cuestión, para cuya solución su experimentada capacidad educativa prestaría el más provechoso concurso. En pocos días nuestros amigos se instalaron en su magnífica residencia de Palatino, iniciando de ese modo un nuevo ciclo de vida ciudadana. Elvidio Lucio estaba satisfecho con su nueva posición, consciente de que como sustituto inmediato de su suegro en las funciones de censor, le estaba reservado un relevante papel en la vida de la ciudad, con la anuencia generosa del emperador. En cuanto a Alba Lucinia, gracias a sus innatas condiciones artísticas, ayudada por Tulia, transformó el aspecto de la vieja propiedad según el gusto de la época, e hizo que cada rincón fuera una parte de la paz hogareña, donde su marido y sus hijas pudiesen reposar de las grandes inquietudes de la vida. No es necesario decir que, avalada por Tulia, Eteria fue admitida en la casa, atrayendo a todos por su habilidosa humildad y conquistando en pocos días la plena confianza de los amos. A la semana siguiente, con el pretexto de que descansara algún tiempo junto a su abuelo que la idolatraba, Celia fue conducida por los padres a su residencia, sobre la otra margen del Tíber, en las faldas del Aventino. Cnello Lucio habitaba un confortable palacete de cuidado estilo romano, en compañía de dos hijas ya maduras que llenaban de afecto la luminosa noche de su vejez. Recibió a la nieta cariñosa con las más inequívocas pruebas de alegría. Al día siguiente por la mañana, mandó preparar la litera particular para ofrecer en su compañía un sacrificio en el templo de Júpiter Capitolino. Celia lo acompañó con calma y de buen grado, aunque reparó en las miradas expresivas que le dirigía el anciano, ansioso, tal vez, por conocer sus sentimientos más íntimos. Cnello Lucio no se detuvo tan solo en el santuario Júpiter, se dirigió también al templo Serapis, donde procuró hablar con la nieta sobre las más antiguas tradiciones de la familia romana. La joven no lo contradijo ni interrumpió la cariñosa locución, sometiéndose con la mayor obediencia en lo que se refería al ritual de los templos, conforme a los reglamentos instituidos en Roma por los padres flamíneos. La tarde ya caía, cuando el generoso anciano dio por terminada la peregrinación por las construcciones religiosas de la ciudad. El sol se escondía en el poniente, mas Cnello Lucio deseaba conocer toda la intensidad de los nuevos pensamientos de la nieta, y la condujo para eso al altar doméstico, donde se hallaban las soberbias imágenes de marfil de los dioses familiares. _Celia,
mi querida dijo el por fin, descansando en largo diván enfrente de los ídolos te llevé hoy a los templos de Júpiter y de Serapis, donde ofrecí sacrificios a favor de nuestra felicidad, más que nuestra aventura, querida hija, yo deseo la tuya. Noté que acompañabas mis gestos, pero no demostrabas devoción sincera y ardiente. ¿Acaso trajiste de la provincia alguna idea nueva, contraria a nuestras creencias? Escuchó la palabra del venerado abuelo con el alma sumergida en grandes luchas. De repente comprendió la situación, y acostumbrada a las rigurosas tradiciones de la familia, adivinó que su padre le había solicitado tal providencia, con la intención de que cambiasen sus pensamientos, así como sus convicciones más íntimas. Querido abuelo respondió con ojos húmedos e impregnados de sublime inocencia yo siempre te amé con toda mi alma y tú me enseñaste a decir la verdad bajo cualquier circunstancia. Sí exclamó Cnello Lucio admirado, adivinando las emociones de la adorada criatura estás en mi corazón en todos los instantes. Habla, hijita, con la mayor franqueza. Yo conocí otro camino que el de la verdad, junto a nuestras tradiciones y a nuestros dioses, de antemano debo aclararte que me doy cuenta de que fue mi padre quien te solicitó la reforma de mis actuales sentimientos religiosos. El venerable anciano hizo un gesto de asombro ante aquella observación inesperada. Sí continuó la joven tal vez mi padre no me pueda comprender enteramente, él jamás podría oírme con satisfacción sin una protesta enérgica de su alma, sin embargo yo continuaría amándolo siempre, aunque su corazón no me entendiese. Entonces, hijita, ¿por qué no le hiciste al vídeo tus más íntimas confidencias? Intenté hacerlas un día, cuando aún nos encontrábamos en Judea, pero comprendí inmediatamente que mi padre juzgaría mal mis palabras más sinceras. Percibí entonces que la verdad para ser totalmente comprendida, es necesario que sea dicha entre corazones de la misma edad espiritual. Pero, hija, ¿dónde dejas ahora los sagrados lazos de la familia? En el amor y en el respeto con que siempre los cultivé. Entretanto, abuelito, en el campo de las ideas los vínculos de sangre no siempre significan coincidencia de opinión entre aquellos que el cielo unió en la institución familiar. Venerado y estimando a mi padre con afecto filial y en el respeto a las tradiciones de su nombre, acepté ideas a cuyo espíritu es imposible que me adhiera, por eso. Más, ¿qué quieres decir con edad espiritual? Que la juventud y la vejez, tal como las vemos en el mundo no pueden significar sino expresiones de una vida física que acaba con la muerte. No hay jóvenes ni viejos y sí, almas jóvenes en pensamiento o profundamente enriquecidas en el campo de las experiencias humanas. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el anciano grandemente admirado. ¿Tanto has leído a los autores griegos? Eso es de extrañar porque tu padre solo hace poco que obtuvo un esclavo culto, especialmente destinado a enriquecer tu educación y la de tu hermana. Abuelito, conoces bien el ansia de aprender que siempre me impulsó desde pequeña. Aunque joven siento en mi espíritu el peso de una edad milenaria. En todos estos años de ausencia en la provincia, pasé todo el tiempo disponible devorando la biblioteca que mi padre no podía llevar consigo para sus actividades de idumea. Hijita, exclamó el anciano sinceramente consternado ¿no habrás hecho como los enfermos que a fuerza de buscar la virtud de todos los medicamentos al alcance de su mano, acaban lamentablemente intoxicados? No, querido abuelo, yo no me envenené. Y si tal cosa hubiera sucedido, hace más de 2 años tengo en mi corazón el mejor de los antídotos para la influencia corrosiva de todos los tóxicos de este mundo. ¿Cuál? Interrogó Cnello Lucio sumamente sorprendido. Una creencia fervorosa y sincera. Pusiste tu pensamiento en ese sentido bajo la invocación de nuestros dioses. No, querido abuelo, me pesa confesártelo, mas siento en tu interior la misma capacidad de comprensión que vibra en mi alma y debo ser sincera. Los dioses de nuestras antiguas tradiciones ya no me satisfacen. ¿Cómo es eso, querida hija? ¿A qué entidad de los cielos confías hoy tu fe sublime y fervorosa? Como si en sus grandes ojos vibrase una extraña luz, Celia respondió serenamente, tengo ahora mi fe en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Te declaras cristiana? Preguntó el viejo abuelo. Palideciendo. Solo me falta el bautismo. Más, hija, dijo Cnello Lucio, confiriéndole a la voz una dulce inflexión de cariño el cristianismo está en contradicción con todos nuestros principios, pues elimina todas las nociones religiosas y sociales que son la base de nuestra concepción de Estado y de familia.
Además de eso, ¿no sabes que adoptar esa doctrina es caminar hacia el sacrificio y hacia la muerte? Abuelito, a pesar de tus largos y profundos estudios, estoy segura de que no llegaste a conocer las tradiciones de Jesús y la suave claridad de sus enseñanzas. Si tuvieses un conocimiento integral de su doctrina, si escucharas directamente a aquellos que están llenos de su fe, habrías enriquecido aún más el tesoro de bondad y comprensión de tu espíritu. Pero no se entiende que una idea tan pura encamine a sus adeptos para la condena y para el martirio, desde hace casi un siglo. Sin embargo, abuelito, tal vez todavía no consideraste la circunstancia de que la condena parte del mundo, al tiempo que Jesús prometió las alegrías de su reino a todos los que sufriesen en la tierra por amor a su nombre. Desvarías, mi querida, no puede haber divinidad mayor que nuestro Júpiter, ni puede existir otro reino que supere a nuestro imperio. Además, el profeta Nazareno, según lo que me informaron, pregonó una fraternidad imposible y una humildad que nosotros no podemos comprender. Posó sobre su nieta sus ojos mansos, llenos de caridad misteriosa y sintió una emoción más intensa al encontrarlos de ella serenos, piadoso, transparentes de candor indefinible. Abuelito, continuó diciendo con una mirada abstracta, como si su espíritu vagase por recuerdos queridos y lejanos. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a arrancar al mundo del error y del pecado. ¿Por qué no comprendemos sus divinas enseñanzas, si tenemos hambre de amor en nuestra alma? Aparentemente para el mundo, soy una joven y tú un anciano, en tanto siento que nuestros pensamientos son gemelos en el terreno del conocimiento espiritual. De toda la tierra nos llegan clamores revolucionarios y gritos de batalla. Se mezclan la amargura de los oprimidos y las lágrimas de todos los que padecen la humillación del cautiverio. Conoces todos esos sufrimientos insondables que están esparcidos por el mundo. Tus libros hablan de angustias inexplicables a tu espíritu sensible y cariñoso. Esos lamentos de los que sufren llegan hasta nuestros oídos en todos los momentos. ¿Dónde están nuestros dioses de marfil que no nos salvan de la decadencia y de la ruina? ¿Dónde, Júpiter, que no viene al escenario del mundo para restablecer el equilibrio de la maravillosa balanza de la justicia divina? ¿Podremos aceptar un Dios frío, impasible, que se complace en dirigir todas las torpezas de los poderosos contra los más pobres y los más desgraciados? ¿Será la providencia del cielo igual a la del César, para cuyo poder el más querido es aquel que le trae las más ricas ofrendas? En cambio, Jesús de Nazaret trajo al mundo una nueva esperanza. A los orgullosos les advirtió que todas las vanidades de la tierra quedan abandonadas en el pórtico de las sombras del sepulcro. A los poderosos dio lecciones de renuncia a los bienes transitorios del mundo, enseñándoles que las más bellas adquisiciones son las que constituyen las virtudes morales, imperecederos valores del cielo. Nos dio ejemplos en todos sus actos de luz indispensable para nuestro progreso espiritual, el que nos conducirá hacia Dios Todopoderoso, Padre de misericordia infinita, en nombre de quien nos trajo su doctrina de amor, con la palabra de vida y de redención. Sobre todo, Jesús es la única esperanza de los seres desamparados y tristes de la tierra, porque de acuerdo con sus dulces promesas, han de recibir las bienaventuranzas del cielo todos los desventurados del mundo, entre las bendiciones de la simplicidad y de la paz, en la piedad y en la práctica del bien. Cnello Lucio escuchaba a la nieta en conmovido silencio, sintiéndose tocado por una inquietud mezclada de encanto, como la podría sentir un filósofo del mundo que escuchase las más tiernas revelaciones de la verdad en boca de un ángel. La joven, por su parte, dando curso a las sagradas inspiraciones que le embargaban el alma, continuó hablando, sumergiéndose en el tesoro de los recuerdos más gratos a su corazón. Cnello Lucio escuchaba a la nieta en conmovido silencio, sintiéndose tocado por una inquietud mezclada de encanto, como la podría sentir un filósofo del mundo que escuchase las más tiernas revelaciones de la verdad en boca de un ángel. La joven, por su parte, dando curso a las sagradas inspiraciones que le embargaban el alma, continuó hablando, sumergiéndose en el tesoro de los recuerdos más gratos a su corazón. Por mucho tiempo estuvimos en Antipatris, en plena Samaria, junto a Galilea. Allí la tradición de Jesús todavía está viva en todos los espíritus. Conocí de cerca a los que fueron beneficiados por sus manos misericordiosas. Me enteré de la historia de los leprosos, limpios al toque de su amor, la de los ciegos en cuyos ojos muertos fluyó una nueva vibración de vida, en virtud de su palabra cariñosa y soberana, la de los pobres de todos los matices, que se enriquecieron con su fe y con su paz espiritual. En las orillas del lago de sus prédicas inolvidables, me parece ver todavía la señal luminosa de sus pasos, cuando el alma en la súplica, rogaba al Maestro de Nazaret sus bendiciones dulcificantes. Mas, ¿Jesús de Nazaret no es un peligroso visionario? Preguntó Cnello Lucio profundamente sorprendido. ¿No prometía otro reino?
¿Menospreciando las tradiciones de nuestro imperio? Abuelito, respondió la doncella sin perturbarse. El Hijo de Dios nunca deseó fundar un reino belicoso y perecedero, como los que poseen los pueblos de la tierra. Ni se cansó jamás de aclarar que su reino no es de este mundo, y enseñó que su doctrina se destina a las almas que desean vivir lejos de las pasiones terrestres. Revolucionaria la palabra que bendice a todos los afligidos y desheredados de la suerte, que manda perdonar al enemigo 60 veces 7, que enseña el culto a Dios con el corazón, sin la pompa de las vanidades humanas, que recomienda la humildad como garantía de todas las realizaciones para el cielo. El Evangelio de Cristo, que tuve ocasión de leer en fragmentos de pergamino de manos de nuestros esclavos, es un cántico de sublimes esperanzas en el camino de lágrimas de la tierra, en marcha, sin embargo, hacia las celsas glorias del infinito. El respetable anciano esbozó una sonrisa complaciente, exclamando, bondadoso, hija, para nosotros la humildad y el desprendimiento son dos postulados desconocidos. Nuestras águilas simbólicas jamás podrán descender de sus puestos de dominio, ni tampoco nuestras costumbres podrán adoptar el perdón como norma de evolución o de conquista. No obstante, tus consideraciones me interesan mucho. Pero dime, ¿dónde adquiriste semejantes conocimientos? ¿Cómo pudiste bañar tu espíritu en esa nueva fe, hasta tal punto de argumentar fervorosamente en contra de nuestras tradiciones más antiguas? Cuéntame todo con la misma sinceridad que siempre aprecié en tu carácter. Primeramente, conocí las enseñanzas del Evangelio escuchando por curiosidad las conversaciones de los esclavos de nuestra casa. Después de haber pronunciado esas palabras reticentes, Celia pareció meditar con gravedad, como si en aquellas circunstancias experimentase una dificultad indefinible para atender los buenos deseos de su querido abuelo. Enseguida, como si se entablara un diálogo silencioso entre su razón y su sentimiento, se ruborizó, recelosa de exponer toda la verdad. Cnello Lucio captó de inmediato su actitud mental, exclamando, habla, hija, tu viejo abuelo sabrá atender tu corazón. Te lo contaré, respondió sonrojada, mirándolo con ojos suplicantes, con timidez de niña y de joven, abuelito. ¿Será pecado amar? Por cierto que no, respondió el anciano, adivinando un mundo de revelaciones en lo inopinado de la pregunta. ¿Y cuándo se ama a un esclavo? El venerable patricio sintió una opresiva emoción al oír la penosa revelación de su adorada nieta, con todo respondió sin vacilar, hijita, estamos muy distantes de la sociedad en que la hija de un patricio pueda unir su destino a alguno de sus siervos. Más añadió después de ligera pausa ¿llegaste a querer tanto a un hombre sujeto a tan dolorosas circunstancias? Pero, viendo que los ojos de la joven se humedecían y adivinando que su espíritu estaba pasando por penosas emociones, obligada a aquellas confidencias, la atrajo con un beso junto a su corazón, murmurando a su oído en tono cariñoso, no temas los juicios de tu abuelito, completamente dedicado a tu bienestar. Revélame todo sin omitir ningún detalle de la verdad, por más dolorosa que ella sea. Por encima de todo, sabré comprender tu alma. Aunque tus aspiraciones amorosas y tus sueños dorados de joven se hayan posado en el ser más abyecto y despreciable, no te amaré menos por eso, y confiando en ti, sabré respetar tu dolor y tu dedicación. Confortada por aquellas palabras, que dejaban traslucir generosidad y franqueza absolutas, Celia prosiguió, hace 2 años que papá nos llevó a una de sus encantadoras excursiones, por un extenso lago en la región donde teníamos nuestra casa. Además de mamá, de Elvidia y de mí, iba con nosotros un joven esclavo adquirido el día anterior, el cual, debido a su pericia con los remos, ayudaba en la tarea de abrir camino en las aguas. Ciro se llamaba ese esclavo de 20 años, que la voluntad del cielo dispuso que fuese a parar a nuestra casa. Estábamos todos alegres, observando la línea del horizonte y el reflejo de las nubes en el claro espejo de las agitadas aguas. De vez en cuando Ciro me dirigía una mirada lúcida y serena, que me producía una emoción cada vez más intensa e indefinible. ¿Quién podrá explicar ese santo misterio de la vida? Dentro de ese divino secreto del corazón, basta, a veces, un gesto, una palabra, una mirada, para que un espíritu se una a otro para siempre. Hizo una pausa en la exposición de sus recuerdos, y viendo la emoción desbordando a través de sus ojos húmedos, Cnello Lucio la animó. Quiero escuchar y conocer toda tu historia. Nuestro paseo prosiguió ella con el alma sumergida en sus más íntimos recuerdos se desarrollaba sereno y sin tropiezos, cuando en determinado momento se levantó una gran ola impulsada por un viento fuerte.
Una conmoción muy violenta, justamente en el lugar donde me encontraba absorta en mis pensamientos, me hizo caer en el seno espeso de las aguas. Pude escuchar los primeros gritos de mamá y de mi hermanita que me suponían perdida para siempre, y cuando me debatía inútilmente para vencer el peso enorme que me oprimía el pecho sobre la masa líquida, sentí que dos vigorosos brazos me arrancaban del fondo lodos del lago, subiéndome a la superficie merced a un desesperado e inmenso esfuerzo. Era Ciro que me salvó de la muerte con su espíritu de sacrificio y lealtad, conquistando con ese acto espontáneo la gratitud sin límites de mi padre, y de todos nosotros un reconocimiento cariñoso y sincero. Al día siguiente papá, muy conmovido por los sucesos de la víspera, le concedió la libertad. En el instante de su emancipación el joven liberto me besó las manos con los ojos llenos de lágrimas y profunda y sincera gratitud. Mi padre lo conservó en nuestra casa como criado servicial y libre, casi un amigo, si otro hubiera sido su origen. Ciro, sin embargo, no consiguió solamente mi agradecimiento y mi incondicional estima, sino también el afecto espontáneo y hondo de mi alma. En las tardes serenas y claras, bajo los árboles del pomar, me contó su singular historia, llena de episodios interesantes y conmovedores. Todavía pequeño fue vendido a un rico señor que lo condujo al país del Ganges-tierra misteriosa e incomprensible para los romanos-, donde tuvo la ocasión de conocer los principios populares de consoladoras doctrinas religiosas. En esa región de Oriente, llena de confortadores secretos, él aprendió que el alma no tiene solamente una existencia, sino numerosas vidas mediante las cuales adquiere nuevas facultades y se purifica al mismo tiempo de los errores cometidos en el pasado con otros cuerpos, o dicho de otro modo, se redime mediante el dolor de los crímenes o desvíos de otrora. Además, después de la adquisición de esos conocimientos, fue llevado a Palestina, donde aprendió las enseñanzas cristianas, haciéndose adepto fervoroso del Mesías de Nazaret. Entonces, era de verse cómo su palabra se impregnaba de inspiración divina y luminosa. Apasionado por las ideas generosas que trajera del ambiente religioso de la India, acerca de los hermosos principios de la reencarnación, sabía interpretar en forma simple y con claridad de raciocinio muchos pasajes evangélicos algo oscuros para mi entendimiento, como aquel en que Jesús afirma que ninguno podrá alcanzar el reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. En el lánguido crepúsculo de Palestina o bajo la acariciadora claridad lunar de sus noches estrelladas, cuando descansaba de las fatigas del trabajo diurno, él me hablaba de las ciencias de la vida y de la muerte, de las cosas de la tierra y del cielo, con los dones divinos de su inteligencia, manteniendo a mi espíritu suspenso entre las emociones de la vida física y las gloriosas esperanzas de la vida espiritual. Extasiada por la dulce caricia de sus expresiones y gestos de ternura, me figuraba que él era el alma gemela de mi destino, reservada por Dios para que la estime y la comprenda desde las vidas más remotas. Durante un año nuestra existencia se desenvolvió en un mar de rosas, porque nos amábamos intensamente. En nuestros idilios calmos hablábamos de Jesús y de sus glorias divinas. Cuando yo me refería a la posibilidad de unirnos en este mundo, Ciro me hacía comprender que debíamos esperar la felicidad en el reino del Señor, alegando que en la tierra no era posible todavía un matrimonio feliz entre un mísero esclavo y una joven patricia. Algunas veces me entristecía con sus palabras que eliminaban toda esperanza terrena, más sus inspiraciones eran tan elevadas y tan puras que en un momento su corazón sabía estimular al mío para los actos de fe, que permiten esperarlo todo, no de la tierra o de los hombres, sino del cielo y del amor infinito de Dios. El valeroso anciano escuchaba todo sin reproche, aunque estaba profundamente consternado. Notando que la nieta hizo una pausa en el encantador y triste relato, Cnello Lucio le preguntó con benevolencia, ¿cuál era la actitud de ese joven para con tu padre? Ciro admiraba su generosidad franca y espontánea, y guardaba en su alma la más santa gratitud por su acto de fraternidad cuando lo libertó para siempre. En todo momento me enseñaba a respetarlo cada vez más y a destacar sus cualidades más elevadas. Me hablaba constantemente con entusiasmo de sus actitudes bondadosas y admiraba su dedicación al trabajo y su singular energía. ¿Y el vídeo nunca se enteró de tu amor? Preguntó el abuelo admirado. Lo supo. Sí, respondió Celia humildemente, te contaré todo sin omitir un solo detalle. En nuestra casa había un jefe de servicio que dirigía las actividades de todos los siervos de la familia. Pausanias era un corazón amigo del escándalo y nada sincero. Mi padre, debido a la necesidad de viajar constantemente, lo conservaba casi como el mandatario de su voluntad, en función de sus numerosos intereses, y Pausanias muchas veces abusaba de esa generosa confianza para establecer la discordia en nuestro hogar. Notó mi intimidad con el joven liberto, cuyas dotes morales tan intensamente habían impresionado a mi corazón.
Cierta vez esperó el regreso de mi padre de un viaje a Idumea y le envenenó el espíritu con insinuaciones calumniosas de mi conducta. ¿Y qué hizo el vídeo? Preguntó el anciano bruscamente, cortando su palabra, como si adivinase el desarrollo de todas las escenas que habían ocurrido a distancia. Reprendió a mi madre ásperamente, culpándola, y me llamó a su presencia para que escuchara sus amonestaciones y los consejos que creía necesarios, sin permitirse en ningún momento que le expusiese todo con la sinceridad y la franqueza que lo hago ahora. ¿Y en cuanto al liberto? Preguntó Cnello Lucio, ansioso de conocer el desenlace del caso. Mandó que le pusieran hierros, ordenando a Pausanias que le diese el castigo que juzgase necesario y conveniente. Atado a un tronco, Ciro fue azotado varias veces, por el crimen de haberme enseñado a amar con el corazón y el espíritu, albergando el más cariñoso respeto hacia todas las tradiciones del mundo y de la familia, en el altar de la devoción silenciosa y el sacrificio espiritual. Al segundo día de sus terribles padecimientos conseguí entrevistarlo, a pesar de la extrema vigilancia que todos habían resuelto ejercer sobre mis pasos. Como en la época de nuestra tranquilidad feliz, Ciro me recibió con una sonrisa de dicha, y me dijo que no debía alimentar ningún sentimiento de amargura por la decisión de mi padre, porque su espíritu era bueno y generoso y que, si no podíamos quebrar preconceptos milenarios en la tierra, tampoco debíamos dar cabida a pensamientos de ingratitud. El sufrimiento, sin embargo, prosiguió la joven, enjugando las lágrimas provocadas por sus recuerdos, era dilacerante para mi alma. Reconociendo la penosa situación de aquel que polarizaba todas mis esperanzas, llegué a maldecir sinceramente mi posición afortunada. ¿De qué me valían los mimos de mi familia y la prerrogativa de mi nombre, si el alma gemela de mi destino estaba encarcelada en pavorosa noche de sufrimiento? Le expuse, entonces, mi tortura íntima y mis amargos pensamientos. Ciro me escuchó con resignación y dulzura, y me respondió después que ambos teníamos un modelo, un maestro, que no era de este mundo, y que el Salvador nos reservaría en el cielo un nido de felicidad si sabíamos sufrir con resignación y sencillez, a la manera de los bienaventurados de su palabra sabia y dulce. Agregó que Cristo también había amado mucho, y no obstante transitó los caminos de la incomprensión terrestre solo y abandonado. Si éramos víctimas de prejuicios o de persecuciones, tales sufrimientos debían ser justos, por cierto, dados los desvíos de nuestro pasado espiritual en tiempos pretéritos. En cambio, Jesús se sacrificó por la humanidad aunque tenía el corazón inmaculado como un lino y manso como un cordero. ¿Qué son nuestros sufrimientos comparados con los de él, en lo alto de la cruz de la impiedad y de la ceguera humana? Me decía valerosamente, Celia, mi querida, alza los ojos hacia Jesús y camina, ¿quién mejor que nosotros podrá comprender ese dulce misterio de amor por el sacrificio? Sabemos que los más felices no son los que dominan y gozan en este mundo, sino los que comprenden los designios divinos practicándolos en la vida, aunque nos parezcan criaturas más despreciables y más desventuradas. Además, querida, para los que se aman por los lazos sacrosantos del alma no existen preconceptos ni obstáculos en el espacio y en el tiempo. Así hemos de amarnos siempre, esperando la luz en el reino del Señor. Ahora vivimos el penoso instante de la separación, mas, aquí o allá estarás siempre viva en mi pecho, porque te he de amar toda la vida como el gusano despreciado que ha recibido la suave sonrisa de una estrella. ¿Acaso podrán separarse los que caminan con Jesús a través de la niebla de la existencia material? ¿No prometió el Maestro su reino dichoso a cuantos sufran con la mirada dirigida hacia el amor infinito de su corazón? Conformémonos y tengamos coraje, además de estas espinas existen caminos floridos donde reposaremos un día bajo la luz de lo ilimitado. Si sufrimos ahora debe haber una causa justa que procede del tenebroso pasado de las sucesivas existencias terrenas. Pero la vida real no es esta, y si la que viviremos mañana en el ilimitado plano de la espiritualidad radiante, mientras sus expresiones consoladoras me levantaban el ánimo alterado, le veía el rostro macerado y los cabellos empastados por el copioso sudor, lo que me dejaba entrever un sufrimiento físico martirizante e infinito. A pesar de su extrema palidez, Ciro me sonreía y me confortaba. Su lección de paciencia y de fe me embargó el corazón y aquella valiente serenidad constituyó para mí un precioso estímulo de fortaleza moral frente a las pruebas. Lo consolé, entonces, lo mejor que pude, testimoniándole mi comprensión profunda y sincera del sentido de aquellas palabras de bondad y enseñanza, comprensión que yo guardaría en mi ser para siempre. Nos prometimos recíprocamente la más absoluta calma y confianza en Jesús, así como la eterna fidelidad en este mundo para unirnos un día en los cielos. Una vez que pasaron los rápidos minutos que conseguí para hablar al encarcelado, reconstituí las energías interiores de mi fe,
enjugando valientemente mis propias lágrimas. Busqué a mi madre y le imploré su afectuosa intervención para que cesaran los crueles castigos que Pausanias había impuesto al bien amado de mi alma, dándole cuenta de la penosa situación en que lo había visto. Ella se conmovió profundamente con mi relato y obtuvo de mi padre la orden para que Ciro fuese libertado bajo ciertas condiciones que, a pesar de penosas, constituían para mí un dulce consuelo. ¿Qué condiciones? Preguntó Cnello Lucio, admirado ante el idilio conmovedor de la nieta, cuyos 18 años testimoniaban la más profunda intensidad del sufrimiento. Mi padre accedió bajo la condición de que no volviese a ver al joven liberto ni para despedirme, determinando que esa misma noche él fuese escoltado por 2 esclavos de confianza hasta Cesarea, en cuyo puerto debería ser embarcado en una galera romana, desterrado a criterio de los que la comandaban. ¿Y llegaste, hija, a alimentar algún rencor contra Elvidio por su actitud? No, respondió con espontánea sinceridad si debiera alimentar algún rencor, sería contra mi propio destino. Además, Ciro me enseñaba siempre que no pueden caminar hacia Jesús los que no honran al Padre y a la Madre de acuerdo con los preceptos divinos. Cnello Lucio se encontraba extremadamente sorprendido. Cuando Elvidio le solicitara su intervención moral para influir sobre la nieta, lejos estaba de suponer tan dolorosa historia de amor en un corazón de 18 años lleno de juventud y piedad. Su espíritu, que conocía el virus destructor que producía la decadencia de la sociedad sumergida en un abismo de sombras, se extasiaba con aquella narración simple de un amor dulce y cristiano, que aguardaba pacientemente el cielo para todas sus realidades divinas. Ninguna voz juvenil le había hablado así, con tanta pureza a flor de labios. Admirado y enternecido, apoyó la cara arrugada en la mano derecha medio trémula, entregándose a una larga meditación para coordinar ideas. Al cabo de algunos minutos, notando que la nieta guardaba ansiosa su palabra, preguntó con la misma benevolencia. Hija mía, ¿ese joven exclamo jamás abusó de tu confianza o de tu inocencia? Ella fijó en él sus ojos serenos, en cuyo fulgor cristalino podían leerse una candidez y sinceridad a toda prueba, exclamando sin vacilar. Nunca. Ciro jamás permitió que mis propios sentimientos pudiesen tiznarse de cualquier tendencia menos digna. Para demostrarte la elevación de sus pensamientos, quiero contarte que cuando conversábamos a la sombra de un viejo olivo, noté que su mano se posaba suavemente en mis cabellos, mas, en el mismo instante, como si nuestros corazones se dejasen llevar por otros impulsos, la retiró, diciéndome conmovido, Celia, mi querida, perdóname. No tengamos ninguna emoción que nos haga participar de las inquietudes del mundo, porque un día nos besaremos en el cielo, donde los clamores de la malicia humana no podrán alcanzaros. Cnello Lucio miró a su nieta de frente, su sinceridad diamantina irradiaba en los ojos cándidos y valerosos, y le dijo, sí, hija, el hombre al que te consagras posee un corazón generoso y diferente del que se podría esperar en el pecho de un esclavo, al inspirarte un amor tan distante de las concepciones de la juventud actual. Y acentuando sus palabras, como si quisiese imprimirles nueva fuerza, continuó después de una breve pausa, además, esa nueva doctrina que aceptaste debe contener una esencia profunda, dado el maravilloso elixir de esperanza que destila para las almas sufrientes. Pienso, ahora, que Elvidio no sondeó bastante el asunto para conocerlo con sus múltiples facetas. Es verdad, abuelo respondió confortada, como si hubiese encontrado un bálsamo para sus heridas más íntimas. Mi padre, al principio, no recelaba de que analizásemos los estudios evangélicos por considerarlos peligrosos, solamente después de las intrigas de Pausanias supuso que las doctrinas de Cristo me habían provocado una deficiencia mental, en virtud de mi inclinación hacia el joven liberto. Sí, tu padre no podría entender un sentimiento de esa naturaleza en tu espíritu de joven de fortuna. Mas, oye, ya me hablaste con una ponderación que no admite reprobaciones o correctivos, ¿cuáles son tus perspectivas para el futuro? Tus padres ya me comentaron los proyectos realizados para tu hermana. Dentro de algunos meses, después de completar su educación en Roma, Elvidia se casará con Cayo Fabricio, cuyo afecto la conducirá a uno de los puestos de mayor relieve social, de acuerdo con nuestros méritos familiares. Pero, ¿y con respecto a ti? ¿Perseverarás, por ventura, en esos sentimientos? Abuelo mío, respondió con humildad Cayo Fabricio con sus maduros 35 años, lleno de delicadeza y generosidad, ha de hacer la felicidad de mi hermana, que bien lo merece. Delante de Dios Elvidia gozará las sagradas alegrías de la constitución de un hogar y de una familia.
junto a su corazón latirá otro que llenará su existencia de mimos y de ternura. En cuanto a mí, presiento que no obtendré la felicidad como la soñamos en esta vida. Desde la infancia he sido triste y amiga de la meditación, como si la misericordia de Jesús me hubiera estado preparando en todas las ocasiones para no faltar a mis deberes espirituales en el instante oportuno. Y fijando en el anciano una mirada penetrante y calma, prosiguió, siento que me pesan en el corazón muchos siglos de angustia. Debo ser un espíritu muy culpable que vino a este mundo, para redimirse de pasados tenebrosos. Desde que estaba en Palestina mis noches están pobladas de sueños extraños y conmovedores, en los cuales oigo voces cariñosas que me exhortan a la sumisión y al sacrificio. Acusada de cristiana en el seno de la familia, siento que todos mis afectos quedan sin retribución y todas mis palabras de ternura mueren sin eco. Me doy, sin embargo, por inmensamente dichosa considerando que tu corazón vibra con el mío, comprendiendo mis intenciones y mis pensamientos. Como si entreviese melancólicamente el camino de sombras del porvenir desdoblado ante sus ojos espirituales, Celia continuó hablando al corazón enternecido del viejo abuelo que la idolatraba, sí. En mis sueños proféticos he visto una cruz a la que me debo abrazar con resignación y humildad. Experimento en mi corazón un peso enorme, abuelito, en innumerables ocasiones vislumbro cuadros penosos que deben radicar en mis existencias pretéritas. Presiento que nací en este mundo para pagar y rendirme. Cuando oro y medito, me llegan al raciocinio las reflexiones del alma ansiosa. No debo guardar primaveras risueñas ni flores de ilusión, que me harían olvidar la vía dolorosa del espíritu destinado a redimirse, pero sí inviernos de dolor y pruebas ríspidas, en días de luchas ásperas, que me han de reconducir a Jesús, con la divina claridad de la experiencia. Cnello Lucio tenía los ojos inundados de lágrimas ante las palabras conmovedoras de la nieta, a quien adoraba desde pequeña. Hija exclamó con bondad no puedo comprender. Tamaño desaliento en un corazón de tu edad. El nombre de nuestra familia no permitirá tal abandono de ti misma, sin embargo, querido abuelo, no desdeñaré la realidad dolorosa del sacrificio, sabiendo de antemano que una parte me está reservada, y nada esperas de la tierra en lo que se refiere a la posible felicidad en este mundo. La felicidad no puede estar donde la esperamos con nuestra ceguera terrestre, pero no comprendemos la voluntad divina que sabrá otorgarnos la dicha cuando sea oportuna. No tenemos una sola vida. Tenemos muchas. El secreto de la alegría reside en nuestra realización para Dios, a través del infinito. De etapa en etapa, de experiencia en experiencia, nuestra alma camina hacia las glorias supremas del Espíritu, como si hiciéramos un trabajoso ascenso por una escalera tosca y larga. Hemos de amarnos siempre a través de esas numerosas existencias. Ellas serán como los eslabones de la cadena de nuestra unión dichosa e indestructible. Entonces, más tarde, verás que tu nieta, dentro de su realidad espiritual, se encontrará contigo con la misma comprensión y con el mismo amor imperecedero, en la región de la felicidad real que la muerte nos abrirá con sus sepulcros de cenizas dolorosas. A tus ojos soy ahora triste y desventurada, pero en lo íntimo tengo la certeza de que mis dolores constituyen el precio de mi redención para la luz de la eternidad. Según me hablan los augurios del corazón con sus voces silenciosas y secretas, no tendré un hogar constituido especialmente para mi felicidad en esta vida. Viviré incomprendida, con el corazón dilacerado en el camino luminoso hacia el reino de la verdad y del amor, que Jesús prometió a todos los corazones que confiasen en su nombre y su bendita misericordia. Los ojos de Celia se elevaban hacia lo alto, como si su espíritu aguardase allí mismo, junto al viejo abuelo, las gracias divinas vislumbradas por su creencia llena de luminosidad y de esperanza. Cnello Lucio la estrechó contra su corazón como lo hubiera hecho con una niña, hablándole con acentuada ternura, hijita, estás cansada. No te justifiques por más tiempo. Conversaré con el vidrio de tus más íntimos pensamientos y aclararé tu situación. Y llamando a Marcia, la hija mayor que representaba para su confortada vejez el papel de ángel tutelar y cariñoso, el respetable patricio acentuó, Marcia, nuestra pequeña Celia necesita tranquilidad y reposo físico. Condúcela a tu cuarto y hazla descansar. La nieta besó tiernamente su frente y se retiró con la tía, amable y generosa, que casi la tomó en sus brazos para conducirla hacia el interior. La noche ya había avanzado y llenaba el cielo romano de caprichosas fulguraciones. Cnello Lucio, absorto en profundas cavilaciones, se abismó en un mar de conjeturas.